Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto que nos acompañen aquí en esta sección de nutrición y deporte que pues organiza la Dirección General del Deporte Universitario. Soy la nutróloga Rebeca Camacho Trujillo, académico de aquí de la Dirección de Medicina y Deporte de la DGDU y también responsable de los equipos representativos de la UNAM como nutrióloga. Para esta sesión de lípidos y deporte, pues les hicimos unas preguntas para que nos las vayan contestando. La primera es, ¿comer grasas es saludable? La segunda, ¿puede haber una dieta sin grasas? O sea, ¿existe una dieta saludable sin grasas? Y la última es, ¿las grasas son malas para el deportista? Son tres preguntas que pues les agradeceremos si nos contestan, ya sea una o las tres. Y pues comenzamos. Entonces, este, uy, perdón. Vamos ya a ver entonces esta plática de lípidos y deporte, sobre todo va a estar enfocada un poco en el contexto de esas preguntas que más o menos hicimos, de si los lípidos son adecuados para el deportista, porque muchas, o sea, no vamos a hablar precisamente de sistemas energéticos, de cómo se da el deporte, no, sino de lo que vamos a hablar es de los lípidos relacionados en la dieta del deportista, ¿sí? Ya que muchas veces intentamos quitarlos de la dieta, ¿no? Pensamos que a lo mejor no los usan, como no se usan en todos los deportes, digamos, en todos los tipos de esfuerzo, no se usan tanto, entonces pensamos que podemos prescindir de ellos y que es algo simplemente que engorda y que no lo vamos a necesitar. Entonces, sobre eso, pues va a ir esta charla. Tenemos aquí dice, en el Día Mundial del Corazón, la Organización Panamericana de la Salud destaca la importancia de la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, eh, eh, el, ya que es la principal causa de muerte en las Américas, o sea, en toda América, que cobra 2 millones de vidas cada año, ¿no? Entonces, esto es del 2021, septiembre del 2021, y vemos que, pues, sí son muchos problemas que causan las enfermedades cardiovasculares. Y el riesgo de cardiopatía y de accidente cerebrovascular se ve incrementado por las dietas poco saludables, sobre todo las que tienen un alto contenido en sal y grasas y azúcares refinados y por los bajos niveles de actividad física. Sobre todo, ya desde hace años se decía mucho esto de las grasas, enfocar en las grasas. Ahorita ya se ve un contexto, ya vemos que también se agrega la sal, que sí se agregó desde hace años, pero se agregan mucho los azúcares refinados, ¿no? Pero las grasas persisten como un problema importante para las enfermedades cerebrovasculares y por eso es que las tenemos, luego les tenemos mucho miedo. Las enfermedades cerebrovasculares suponen la primer causa de muerte en el mundo. Esto es de otra bibliografía. La teoría que también es del 2021. La teoría de que las grasas eran responsables de esas muertes estuvo vigente durante toda la segunda mitad del siglo XX. Según esta teoría, la obstrucción de las arterias se debía a la simple acumulación de grasa. Y entonces toda la culpa se le echaban a las grasas de la dieta, ¿sí? Y ya después esto, como les decía, se estuvo estudiando y ya se vio que el alto consumo de azúcares refinados también tiene que ver porque esto se transforma en grasa, o sea, sí importa la grasa de la dieta, pero también de los azúcares refinados que se van a transformar en grasa y va a ser otro problema. Entonces, las dos cosas son importantes y no nada más la grasa. Pero lo anterior llevó a que las grasas se consideraran el enemigo público número uno. Ningún otro componente de la dieta mataba más que ellas, ¿no? Entre comillas. Si preguntamos en la calle, la mayoría de las personas nos dirán que son malas para el corazón y que las grasas engordan. Es lo que cotidianamente lo tenemos así como que en la mente, como que es Vox Populi y se ha arraigado en nuestro pensamiento. Lo cual no es del todo cierto. Ni todas las grasas provocan enfermedades cardiovasculares, ni todas las grasas engordan por igual. Y sobre todo, pues,
como siempre decimos, la dosis hacia el veneno y entonces depende también de la cantidad de grasas que consumamos. Por ejemplo, los aceites de pescado, las oleaginosas y el aceite de oliva virgen tienen grasas protectoras. Las oleaginosas son nueces, pistaches, cacahuates o almendras. Tienen grasas protectoras frente a las enfermedades cardiovasculares, que es lo que vamos a ver. Entonces, hay grasas en la dieta que son grasas buenas. Y pues vamos a iniciar con conceptos básicos de qué es la grasa y cómo funciona, pero sobre todo lo relacionado pues con esta charla, ¿no? Primero, ¿qué son los lípidos o grasas? La definición, si la buscan en cualquier lado, les va a decir, los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias con la característica común de ser insolubles o poco solubles en agua y de ser solubles en solventes orgánicos. Sí, entonces ya sabemos que las grasas, decimos el aceite y el agua no se mezclan, entonces esas son las grasas. Todo lo que es, bueno, todos estos grupos, todas estas sustancias que son insolubles en agua. Y pues tenemos muchos ejemplos de ellas que los vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los lípidos o grasas? Se les puede llamar lípidos o grasas, no importa. Aportan energía, ¿sí? Las grasas nos aportan 9 kilocalorías por gramo, pero vamos a ver que no todas, sobre todo los triglicéridos, es lo que nos aporta 9 kilocalorías por gramo, y forman la principal reserva de energía por su alto contenido calórico. Esto quiere decir que como las grasas pues nos dan 9 kilocalorías por gramo, guardar grasas para nuestro organismo ha sido más eficiente que guardar, por ejemplo, hidratos de carbono que solo nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Entonces, todas nuestras principales reservas de energía las guardamos como grasas, como triglicéridos en el tejido adiposo, y es así como vamos a estar guardando la grasa. Entonces, es otra función de las grasas. También constituyen las membranas celulares. Sí, ahí les pongo unas células. La membrana de la célula está formada por fosfolípidos, sobre todo, que están organizados junto con otras sustancias para formar esa membrana, ¿no? Esto, por ejemplo, se puso muy de moda ahora con el COVID, a lo mejor se acuerdan, que decían que por eso lavarnos en las manos con jabón que disolvía esas grasas que formaban su capa exterior, ayudaba a que se disolviera, o sea, se disolviera la capa exterior y pues entonces ya se inactivaba el virus, ¿no? Entonces, pues eso fue así como que muy conocido, sobre todo para fomentar, o sea, que es algo real para fomentar el lavado de manos. Bien, otra función de los lípidos, pues varias sustancias que se conocen como lípidos tienen actividades fisiológicas diferentes y están relacionadas con los lípidos, como por ejemplo hormonas. ¿Cuáles hormonas? Pues las hormonas sexuales, femeninas y masculinas. Ahí les pongo la testosterona de ejemplo, pues son hormonas que se forman a partir del colesterol. Entonces, que el colesterol es una grasa. Las vitaminas, también la vitamina D se forma a partir del colesterol, que es una grasa o lípido, y los ácidos biliares pues también están formados con grasas. Entonces, tienen muchas más funciones aparte de las de dar energía, y eso es importante. Ahora, las grasas alimentarias, las que comemos con los alimentos, pues básicamente nos van a aportar vitaminas liposolubles que vienen disueltas en ellas. O sea, liposolubles quiere decir que son solubles en grasas y entonces van a estar en todas las grasas. Aportan ácidos grasos esenciales para el organismo, que ahorita los vamos a estar mencionando cuáles son. Recuerden que esenciales quiere decir que nosotros no podemos sintetizarlos y por eso las llamamos esenciales o indispensables de la dieta, porque nosotros no podemos sintetizarlos y por lo tanto nos vemos obligados a consumirlos. Aumentan la palatabilidad, o sea, hacer más grato a los alimentos. Mucho de lo que nosotros detectamos como sabores en los alimentos son grasas. Entonces, por eso, por ejemplo, la leche, cuando le quitan la grasa en la leche descremada, que le han quitado la grasa o light o baja en grasa, reducida en grasa, etcétera, no nos sabe a nada, a veces nos sabe solo a agua, porque lo que reconocemos como sabor de la leche es la grasa butírica, que es la grasa de la leche. Entonces, las grasas nos ayudan mucho a darle sabor a los alimentos
y por eso, pues esa es otra de sus funciones. Bueno, sobre todo los otros eran funciones dentro del organismo, pero estas tres, pues son las funciones dentro de las grasas que consumimos en la dieta. Entonces, los lípidos indispensables de la dieta, veíamos que los lípidos son indispensables en la dieta, entre otras cosas porque nos transportan vitaminas liposolubles, sin ellos no podríamos tenerlas, aunque la vitamina D ya sabemos que además es un lípido y la sintetizamos a partir de colesterol. Esas son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Y los ácidos grasos esenciales para el organismo, los famosos omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar y por lo tanto nos vemos obligados a consumirlos en la dieta. Entonces aquí pues ya vamos respondiendo algunas de las preguntas. ¿Puede haber dietas sin grasas? No, no puede haber dietas sin grasas. ¿Y por qué no va a haber dietas sin grasas? Porque es necesario consumir estas vitaminas, estos ácidos grasos esenciales, ya que nosotros no podemos sintetizarlos, ¿no? Entonces, como no los sintetizamos, tienen que venir en la dieta, ¿no? Salvo la vitamina A, que por eso le puse esa palomita, ya que esa nosotros sí la sintetizamos. Bien, ¿qué más? Que bueno, hay muchas sustancias, entonces, que vimos como grasas. Ahorita hemos mencionado el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos, que están formados de ácidos grasos, y realmente de lo que vamos a seguir ahora hablando va a ser pues de los triglicéridos o más específicamente de los ácidos grasos. Y el colesterol y los fosfolípidos, bueno, pues se quedarán para otra charla tal vez. Aunque ya tuvimos una charla donde hablábamos del colesterol, pues ahora nos vamos a enfocar más a esto. Entonces aquí tenemos una molécula de triglicérido. Es esta, si bien está formada por una molécula de glicerol, que es la que está aquí en rojo, y ácidos grasos, que están aquí en azul o morado, según lo vean ustedes. Entonces, 3 moléculas de ácidos grasos se unen al glicerol y eso es por eso es triglicérido, ¿no? 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y eso es la molécula de triglicéridos. Ahora, los triglicéridos son las sustancias que circulan a través de la corriente sanguínea junto con el colesterol. Bueno, son las grasas que tenemos cuando nos miden una prueba sanguínea, lo que nos están midiendo sobre todo, pues son los triglicéridos y el colesterol. Y las lipoproteínas que ya hemos platicado, que es como viajan el colesterol y los triglicéridos por la sangre. El cuerpo obtiene los triglicéridos de la comida y también los sintetiza por sí mismo, salvo los ácidos grasos que mencionamos. Y los triglicéridos son las grasas que obtenemos energía. Por ejemplo, el colesterol ese no lo usamos para obtener energía, pero los triglicéridos sí, es de donde vamos a obtener sobre todo la energía. Entonces, los ácidos grasos, que ya quedamos que forman parte de los triglicéridos, los podemos clasificar en monoinsaturados, en poliinsaturados, en saturados o en ácidos grasos trans. ¿Y qué son todas estas cosas? Bueno, esto poliinsaturado siempre nos queda así como que muy raro. Espero que con esta imagen les quede claro. Esto es la representación gráfica de un ácido graso. Cada piquito, cada extremo se supone que es un átomo de carbono y los átomos de carbono aquí no se ven, pero están unidos a otro carbono y además con 2 hidrógenos cada átomo de carbono. Entonces, este es saturado porque no tiene ningún doble enlace. ¿De qué está saturado? Pues está saturado de hidrógenos, no tiene ningún doble enlace. Tenemos los monoinsaturados que tienen algún doble enlace. Esto quiere decir que perdieron 2 hidrógenos, por eso ya no están saturados de hidrógenos, perdieron 2 hidrógenos y se formó un doble enlace entre un carbón y otro carbón. Y los poliinsaturados, pues porque tienen muchos dobles enlaces, ¿no? Entonces de ahí es que vienen los nombres básicamente de esto. Los ácidos grasos monoinsaturados generalmente son líquidos a temperatura ambiente, presentan un doble enlace en su estructura, como ya mencionamos. Su principal representante, que para todos conocido, es el ácido oleico, que está presente en el aceite de oliva, ¿no? Y en muchos aceites que en la actualidad les agregan, está en muchos aceites vegetales, no solo en el aceite de oliva,
pero en el aceite de oliva, pues es en el que está en muchísimas más grandes concentraciones, ¿no? Entonces, por eso es tan famoso este ácido graso. Puede disminuir el colesterol total, es una de sus funciones que va a tener dentro del organismo. Y no nada más el colesterol total, sino el colesterol que llamamos malo, que es la lipoproteína de baja densidad, o LDL, porque es el nombre, las siglas en inglés. Y cuando reemplazan parcialmente a los ácidos grasos saturados, ¿no? O sea, cuando esto ocurre, pues entonces tenemos que ayuda a disminuir el colesterol total y la LDL. Por eso es importante, tan importante consumirlo, porque nosotros no lo sintetizamos, necesitamos consumirlo en la dieta y nos va a ayudar a mejorar nuestro perfil de lípidos. La Federación Española de Sociedades de Nutrición recomienda sustituir las grasas saturadas por insaturadas y especialmente por aceite de oliva virgen y extra virgen. Bueno, allá porque pues, también es una costumbre. Acá el sabor no estamos tan acostumbrados, nos pueden servir otros aceites. Obviamente, si el que más va a tener, pues es el de oliva virgen y extra virgen y tiene ahí otros beneficios que le han encontrado para la salud, pero para guisar nosotros, pues cotidianamente podemos encontrar en el mercado aquí en México aceites que son solubles, perdón, que traen agregado más, todos tienen ácido oleico, pero algunos se los han agregado más, ¿no? Hay diferentes marcas que se anuncian que les agregaron más o que les agregaron los otros que vamos a ver a continuación, y entonces pues también podemos usarlos. Todos los aceites vegetales traen ácido graso oleico, pero el que más pues va a ser el aceite de oliva. La Unión Europea indica que si se contribuye a mantener las concentraciones normales de colesterol sanguíneo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es algo investigado, es algo que sí está reconocido, no es nada más que nos contaron. Sí, estos son datos que es algo de la Fundación Española del Corazón, que nos dicen todos estos enunciados que estamos viendo ahorita. Entonces, tenemos los ácidos grasos poliinsaturados que poseen dos o más dobles enlaces en su estructura. Se encuentran en alimentos de origen vegetal, también en los pescados y mariscos. Esta página nos decían en los animales que nadan, ¿no? O sea, no animales que no son terrestres, nos decía. Y entonces, bueno, pues eran pescados y mariscos o alimentos de origen vegetal. Son esenciales porque no se sintetizan en el organismo, como hemos estado mencionando, así que debemos aportarlos a través de la alimentación, ¿sí? Entonces, estos poliinsaturados, que ya quedamos que tienen muchos dobles enlaces, pues son importantes. Y los más conocidos de ellos son estos, que son los llamados omega 3 y omega 6. De los omega 3 tenemos el ácido linolénico, o el EPA, que casi siempre lo abrevian como EPA porque el nombre está complicado, es eicosapentanoico, pero casi siempre lo vamos a encontrar en las etiquetas, sobre todo de los alimentos como EPA. Hay hasta complementos con EPA o con DHA, que es docosahexaenoico. Y estos son los omega 3. Y ahorita vamos a ver que tienen muchos beneficios más para la salud. Y los ácidos linoleico y araquidónico, pues son los omega 6. Entonces, aquí les pongo igual la estructura, que vemos cada piquito otra vez, es un átomo de carbono. Aquí están los dobles enlaces. Aquí está el EPA, el DHA, el EPA, que nos dice aquí que tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, y que tiene un doble enlace en el carbono 3. Aquí está 1, 2, 3. Tiene un doble enlace en el carbono 3 y por eso es que se llama omega 3. Y estos, los omega 6, tienen un doble enlace en el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces ahí tenemos el doble enlace y por eso se va a llamar omega 6, ¿no? Entonces estos son los que les mencionaba, los omega 3 y omega 6, que son tan, que han sido, sobre todo estos dos, han sido muy comercializados, ¿no? Bien, entonces los ácidos grasos omega 3 tienen una acción antiagregante plaquetaria. Esto quiere decir que nos ayudan a disminuir los trombos. Entonces,
se ve claramente que son útiles, ¿no? Que la charla de hoy, que era lo que les decía, era ver que no todas las grasas son malas, ¿no? Entonces, los ácidos grasos omega 3 tienen esta acción antiplaquetaria, antiagregante plaquetaria, tienen una acción también vasodilatadora, que es nos ayuda a disminuir la presión arterial, según la Fundación Española del Corazón. Se ha demostrado su papel en la prevención de la aparición de enfermedades cardiovasculares, como arritmia y muerte súbita, disminuyen el colesterol malo o LDL también, ¿no? Ya hemos mencionado que los otros también contribuyen, y aumentan ligeramente el colesterol bueno o HDL. Sí, entonces hay que consumirlos porque nos van a ayudar a que suba el HDL también, que es el colesterol bueno, que es las lipoproteínas de alta densidad. Y entonces, nos van a mejorar la salud. Entonces tenemos que son indispensables porque nosotros no los sintetizamos y que tienen muchos beneficios para la salud, sobre todo la salud cardiovascular de nuestro organismo, y por lo tanto pues tenemos que consumirlos en la dieta, no podemos prescindir de ellos. Los ácidos grasos poliinsaturados nos dicen que para que un alimento sea fuente de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 es necesario que aporte como mínimo 80 gramos por cada 100 gramos de alimento, pues que es bastante, estamos hablando que pues son de grasas, literalmente, entonces por eso pues es como que el 80%, ¿no? Los ácidos grasos, el DHA o el EPA, contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Ácidos grasos saturados. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de las grasas que no están tan bien, porque si bien también nos dan energía, tenemos ahí otros problemas, nos pueden dar algunos problemas para la salud. Estos grasos saturados no poseen dobles enlaces en su cadena, ya quedamos que, bueno, están saturados de hidrógeno, entonces no poseen dobles enlaces, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, se encuentran en las grasas de alimentos de origen animal. Todas las grasas de alimentos de origen animal van a tener ácidos grasos saturados en menor o mayor proporción. También en el reino vegetal se encuentran en el aceite de coco y en el aceite de palma. Aumentan el colesterol más que cualquier otro tipo de grasa, ¿no? Entonces, por eso, pues, vamos a ver que hay que estar vigilando cuánto de esto es lo que estamos comiendo. Y los ácidos grasos trans. ¿Qué son los ácidos grasos trans? Bueno, los ácidos grasos trans pueden estar en forma natural en algunos alimentos, o sea, que se formaron durante ese alimento normal, pero generalmente donde más vamos a ver que se forman los ácidos grasos trans es durante el sobrecalentamiento pues de los aceites o de las grasas en general, ¿no? Entonces las cosas que se fríen y que se usa mucho ese aceite para freír y seguir friendo muchos alimentos, ese aceite se quema cuando empieza a humear, por eso puse esta imagen que se ve así como que el humito, cuando empieza a humear el aceite, sabemos que se está quemando y que entonces se están formando ácidos grasos trans. Que los ácidos grasos trans son isómeros, o sea, se parecen a su otro ácido graso del que eran originalmente, pero tienen un arreglo en el espacio de los átomos de hidrógeno para el otro lado. Esto, busqué una imagen, pero no encontré una así buena, simplemente se parecen, yo les digo, un poco para imaginárnoslo, es como las manos. La mano derecha y la mano izquierda, pues son iguales y no son iguales. Son imágenes especulares, o sea, una es igual a la otra si las ponemos palma con palma, porque parecen como si las estuviéramos viendo en el espejo, pero a final de cuentas, pues no son exactamente iguales, porque una, digamos, tiene el dedo pulgar para el lado derecho, si las vemos de frente, y la otra tiene el dedo pulgar para el lado izquierdo, pero finalmente son iguales, ¿no? Entonces esos son isómeros. Eso quiere decir que son isómeros, que son iguales, pero que se diferencian un poco ya en el espacio, ¿no? Si las vemos. Entonces así son los ácidos grasos trans.
son parecidos, pero están un poco diferentes en su forma de que se organizan en el espacio. Y esto hemos visto pues que son perjudiciales para la salud. De hecho, muchas de las cosas que se le achacaban al colesterol, grandes de los problemas del colesterol, en la actualidad se ve que básicamente es más peligroso consumir ácidos grasos trans que colesterol, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el evitar todo lo que tiene aceite quemado o sobrecalentamiento de aceite, y entonces, pues todas las cosas que tenemos fritas van a ser un problema. También se forma en el proceso de hidrogenación de aceites para obtención de grasas sólidas, se forman estos ácidos grasos trans, o sea, cuando de un aceite se hidrogena, o sea, se satura de hidrógenos para que se forme una grasa sólida, como es la margarina, se pueden formar ácidos grasos trans, ¿no? Entonces, si queremos usar margarina, hay que revisar la etiqueta y que diga sin ácidos grasos trans. Eso es muy importante. Entonces, básicamente es donde se portan. Y entonces todos los alimentos, los pastelillos, galletas que se hayan hecho con esa margarina, si sí tenía ácidos grasos trans, pues los van a tener. Entonces, por eso la etiqueta en helados, en margarinas, etcétera, hay que revisar que diga sin ácidos grasos trans, ¿no? Es importante. Y si tiene ácidos grasos trans, pues, y nos gusta mucho ese alimento, pues comerlo muy ocasionalmente, porque lo recomendable es comer cero de ácidos grasos trans, es lo más recomendable. Se dice que no más del 1%, pero pues lo mejor es comer, si no comemos ácidos grasos trans, es lo mejor. ¿Sí? Entonces, aumentan el colesterol malo, o sea, por eso les puse aquí una prueba sanguínea. Si lo medimos siempre, los ácidos grasos trans van a aumentar el colesterol LDL, que es el colesterol malo, o lipoproteína de baja densidad, y se recomienda reducir al mínimo el consumo de ácidos grasos trans y no sobrepasar el 1% de las kilocalorías totales, o sea, del total de la energía de la dieta, no más del 1%, pero eso es así como que límite, ¿no? Es mejor menos del 1% o cero en ácidos grasos trans, va a ser lo mejor. Bien, entonces pasamos a la pregunta, ¿qué debe el deportista consumir grasas? Pues sí, ¿no? La respuesta es sí. Como cualquier persona, el deportista necesita consumir grasas porque le van a ser útiles. Ya vimos ahorita que no todas son malas, van a ser útiles para la salud. ¿Cuánto debe de consumir? El Colegio Americano de Medicina del Deporte, perdón, ahí lo puse mal, recomienda un consumo de entre 25 y 35% del total de energía de la dieta. Y esto es la recomendación que se da para población general, ¿no? Entonces, casi siempre lo que hacemos para el deportista, pues es ajustar todo lo que necesita de proteínas, todo lo que necesita de hidratos de carbono, y ya lo que nos reste lo dejamos para los lípidos o grasas, que debe de quedar más o menos entre el 25 y el 35. Tampoco es bueno, hay estudios que dietas por debajo de 20% para deportistas pueden ya no ser suficientes en las grasas benéficas, ¿no? Entonces se recomienda no caer en extremos, pero ahí es por debajo de 20. Lo ideal es que esté entre el 20 y el 35%, que, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Nutrición para Población mexicana no dice 35, dice del 25 al 30%. Es la recomendación, ¿no? En nuestra población, pero bueno, les dejé esta porque esa es la recomendación que nos da esta asociación. Entonces, el papel de los lípidos en el deporte, pues rápidamente vemos que nos aportan energía. Obviamente, ya quedamos las 9 kilocalorías por gramo, se lo ponen en la literatura como que puede ser amortiguador de golpes en deportes de contacto, el tejido subcutáneo, pero pues esto es relativo, ¿no? Porque muchos deportes de contacto, las categorías son por peso y entonces muchas veces pues el competidor, por ejemplo el boxeador, pues está muy, muy magro, no tiene nada de grasa que realmente le pueda servir de protección. Y retardan la depresión de glucógeno muscular y por lo tanto pueden ayudar a retardar la fatiga. Es más o menos esto, esta es los sistemas energéticos
con el tiempo. Aquí es a los 5 segundos, a los 10 segundos, al minuto, 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 120 minutos. Entonces vemos que en los primeros segundos lo que se va a estar usando, lo que está así incrementado, pues es el ATP, y se empieza a usar a partir de los 5 segundos la glucólisis anaerobia, o sea, obtener energía a partir de la glucosa en forma anaeróbica, o sea, sin usar oxígeno, ¿sí? Que nos da energía. También la glucosa se puede obtener energía de forma anaeróbica y aeróbica, y ya después se empieza a obtener energía de forma aeróbica. ¿Por qué? Porque pues hay que proteger esta glucosa, nuestras reservas de glucógeno, hay que protegerlas, y entonces lo que empiezan a actuar, que empezamos aquí en cero, pero empieza a aumentar conforme pasa el tiempo, la obtención de energía. Sí, más o menos es en forma muy simple explicado esto. Entonces, donde más se van a estar usando las grasas, pues son en los esfuerzos que son de larga duración y de intensidad pues moderada, ¿no? Básicamente, porque acá están las kilocalorías. Es de intensidad moderada y larga duración, es cuando vamos a estar usando las grasas como fuente de energía, pero como ya vimos, como tienen otros beneficios para la salud, eso no quiere decir que los deportes que no son de larga duración no les sean de beneficio las grasas, ¿no? Porque pues ya veíamos que, bueno, que le siguen dando energía a lo largo del día y que siguen siendo necesarias, por ejemplo, como formadoras de hormonas sexuales, como la testosterona, ¿no? Que es tan necesaria pues para generar masa muscular. Entonces, las grasas son necesarias para el deportista, y cómo debe ser el consumo de grasas saludables. Bueno, decíamos que nos da energía, reserva de energía, por eso es importante comer grasas, transporte de vitaminas liposolubles, formación de hormonas esteroideas, como la testosterona, regulación del colesterol, y no nada más el colesterol total, sino el colesterol bueno y el colesterol malo. Intervienen en la agregación plaquetaria, intervienen en la vasodilatación, ¿no? Que ya vimos que todas esas son funciones benéficas de las grasas. Y entonces tenemos que un consumo saludable va a depender principalmente de la cantidad y de la calidad de las grasas que consumamos, ¿sí? Entonces, cantidad y calidad. En cantidad, ¿cuánto quedamos de la cantidad? Ya quedamos que para población general y también para el deportista, la cantidad debe ser entre el 25 y el 35% del total de la energía de la dieta. Debe de ser de grasas, no más, no menos es lo recomendable. Claro, en el deportista va a depender mucho del momento deportivo, de si necesita bajar peso, etcétera, ¿no? O sea, bueno, y de las personas en general también, vamos a ver, van a ser momentos muy específicos para ver cuánto se le va a estar recomendando. Entonces, aquí tenemos, si esta es la dieta, no es un plato del bien comer, por favor, no lo vayan a confundir. Esto simplemente es de energía. Vemos que el 15% debe ser de proteínas, el 55% de glúcidos, aquí le falta una L, o hidratos de carbono, y el 30% en este ejemplo, pues sería de lípidos, ¿no? Cuando calculo dietas aquí, normalmente esto está como en 18 y esto como en 27, casi siempre, porque para deportistas pues pongo un poco más de proteínas, o en 28, perdón, 18 y 20, sí, 18 y 27, y un poco menos de lípidos, ¿no? O a veces, pues sí, esto baja a 25, etcétera. Les digo, esto varía ya según cuando hacemos dietas personalizadas, según cada deportista y sus propias necesidades. Pero bueno, este sería un ejemplo de la distribución porcentual de la energía total de la dieta. ¿Y eso qué pasa ahí? Y entonces tenemos que el consumo saludable va a ser cantidad y calidad. En cantidad ya vimos del 20 al 25%, y calidad, aquí en esta página nos mencionan que la podríamos decir que por cada 1 de grasa saturada, 3 deben ser de poliinsaturada o 6 de monoinsaturada, ¿no? Está un poco complicado, se los volví a poner en porcentajes. Si de este 30% lo distribuimos en grasa monoinsaturada, poliinsaturada y saturada,
tendríamos que el 18% del total de la energía de la dieta debería de ser de grasa monoinsaturada, el 9% de poliinsaturada y de saturada no más del 3%, ¿no? Y de ácidos grasos trans ya quedamos que pues no más de 1 o 0 es lo mejor. Entonces, esta sería nuestra distribución en cuanto a las grasas mono, poli y saturada. ¿Y en dónde encontramos estas grasas saludables? Pues bueno, las monoinsaturadas es el ácido graso oleico, obviamente en el aceite de oliva o en las aceitunas. Vamos a encontrar bastante ácido graso oleico. Como mencionaba, en los demás aceites vegetales también, pero en menor cantidad, pero lo vamos a encontrar. Y algo muy bueno, también el aguacate tiene ácido graso oleico. Entonces, si no nos gusta tanto el sabor del aceite de oliva, pues podemos usar aguacate, ya que, bueno, en México pues es el primer productor y exportador de aguacate en el mundo. Entonces, pues tenemos bastante aguacate, ¿no? Que se produce sobre todo en Michoacán. Entonces, es una muy buena opción para tener grasas monoinsaturadas. Las poliinsaturadas, los famosos omega 3, ya sabemos que van a estar en todas las oleaginosas, que son nueces, pistaches, cacahuates o almendras, básicamente, y en los pescados. Todos los pescados van a tener, sobre todo los pescados que tienen más grasa, como el salmón o la sardina. Y no importa si son pescados enlatados, también van a tener grasa. De hecho, la sardina tiene más omega 3, por ejemplo, que el atún. Entonces, pues es muy recomendable. No todos los pescados van a tener omega 3, pero obviamente mientras más grasita tenga el pescado, pues más omega 3 va a tener. Entonces, son buenas fuentes. Se recomienda para consumir omega 3 que al menos 2 veces a la semana comamos pescado, y puede ser pescado de lata, pero con comer 2 veces a la semana pescado, pues vamos a tener los omega 3 que necesitamos para nuestras funciones. Las grasas saturadas, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues ya quedamos que sobre todo en las grasas de origen animal, por ejemplo, en el huevo va a estar en la yema del huevo. En la clara es pura proteína, no tiene ni colesterol ni grasas saturadas, pero la yema pues sí va a tener tanto colesterol como grasas saturadas. Y en las carnes, todas las carnes que les decía en esta página de la Sociedad Española del Corazón, nos decían los animales que corren o vuelan, ¿no? O sea, entonces, pues tanto en las aves como en el cerdo, la vaca, pues vamos a encontrar grasas saturadas en diferentes proporciones, pero vamos a encontrarlas ahí. Y de las grasas vegetales, pues en la de coco, el aceite de coco o en el coco y en el aceite de palma vamos a encontrar grasas saturadas, que ya quedamos que sí podemos comerlos, pero la recomendación, pues en porcentaje nos quedaba como que el 3% de la dieta debería de ser grasa según esta recomendación que nos daba. Y los ácidos grasos trans, estos sí, pues no consumirlos, entonces evitar freír o las cosas que están muy fritas, que no sabemos qué tanto vayan a tener, como todas las frituras, ¿sí? Insisto, no es que nunca más vamos a volver a comer algo de esto, pero pues que no sea la base de nuestra alimentación, andar comiendo frituras, andar comiendo muchos pastelillos o de estas donas que están hechos o galletas o helados que pueden tener en su preparación grasas saturadas. Grasas saturadas tienen, pero grasas trans pudieran tener. Entonces, revisar las etiquetas, preferir los que digan sin grasas trans o pues comerlos ocasionalmente, ¿no? Y en las margarinas se van a formar las grasas trans también. Entonces, buscar igual si nos gusta el sabor de la margarina, pues que digan sin grasas trans o comerlas pues ocasionalmente. Todo esto ocasionalmente pues podemos probarlo, pero no debe ser la base de nuestra alimentación que todo esté frito diariamente. Entonces, en conclusión, pues las grasas son saludables y necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo y por lo tanto son saludables y necesarias para el deportista. El deportista sí debe de comer grasa
y debemos consumirlas a diario porque ya quedamos que hay unas que son esenciales, que nosotros no podemos sintetizarlas y entonces debemos consumirlas con los alimentos. Y pues se acabó. Ah, ¿quién sabe qué pasó aquí? Bien. No sé dónde quedó mi diapositiva del este fin, pero pues no sé si tengan preguntas. Pasamos ahorita a la sesión de preguntas. No escucho. Ah, perdón, perdón. Ajá. Darío nos comentó si es saludable, pero hay distintos tipos de y cantidades. Sí, gracias, es lo que dijimos. Seguramente nos contestó al principio. Y no creo que sea posible una dieta sin grasa, nos dice Darío. Afectan al deportista, pero pueden ser de utilidad en algunos deportes que requieran grandes pesos. Sí, Darío, estamos de acuerdo contigo, pero afecta si es en exceso, ¿no? Ya vimos que son necesarias, aunque no sean para los grandes pesos, para todos los deportistas van a ser necesarias porque son necesarias para los seres humanos, pero pues sí tienes toda la razón en tu comentario. José Luis pregunta, buenos días, ¿podría comentar un poco sobre la aportación de grasas de los mariscos, así como su recomendación de consumo? Los mariscos se pueden también consumir, pero el problema es que algunos mariscos también tienen más colesterol y más, o sea, sí tienen grasas, sí tienen omega 3, pero tienen más grasas, más colesterol algunos. Entonces ahí va a variar, por eso es que cuando hablamos más de recomendación de omega 3, solo mencionamos el pescado, pero algunos mariscos pues sí también van a tener omega 3, pero van a tener un poco más de colesterol. Entonces, si no tenemos ningún problema con el colesterol, pues podemos comer mariscos, pero si ya tenemos ahí un problema con el colesterol, pues mejor buscar nuestras fuentes de omega 3 solamente de los pescados. Un deportista debe consumir leche entera o descremada. Eso depende de cada deportista. La leche es un mito que tenga mucha grasa. Tiene grasa saturada, pero también tiene poliinsaturadas. Entonces, no le hace daño a un deportista ni a ninguna persona. A los niños, por ejemplo, que están en crecimiento, denles leche entera, no les den leche descremada. Entonces hay que consumir la leche entera porque nos da muchos beneficios, como les decía, las vitaminas liposolubles para la salud. Ahora, el deportista, dependiendo del momento deportivo, o sea, si estamos buscando que ese deportista baje de peso, pues casi siempre le vamos a poner leche descremada, por ese motivo. Y también porque es muy fácil quitarle a la leche la grasa. Entonces nos quedan, si tomamos leche descremada, nos quedan más grasa. ¿Se acuerdan que estamos hablando de porcentajes? Si le quitamos un poco de grasa, la grasa de la leche, nos queda más porcentaje de grasa para tener grasa para preparar alimentos, ¿no? O sea, o agregar aguacate o agregar nueces, etcétera. Entonces, ese es el beneficio de tomar leche descremada, que tenemos todas las proteínas, tenemos todo el calcio, pero como nos ahorramos esa grasa, vamos a usar esa grasa a partir de a lo mejor nueces o aguacate, por ejemplo, o aceite de oliva para las ensaladas, y vamos a tener esos otros beneficios. Entonces, esa es la ventaja. Pero si les gusta la leche entera, pueden consumirla mientras pues reduzcan entonces las grasas por otro lado, ¿no? Paula Vanessa Palma dice, excelente charla, muy útil para guiar nuestro consumo, muchas gracias. ¿Qué dieta se recomienda para personas con altos niveles de colesterol? El consumo de aceite de olivo sería lo más recomendable. Cuando las personas tienen una alta concentración de colesterol en sangre, se va a recomendar, sí, moderar las grasas en total y moderar sobre todo las grasas de origen animal, que son las que tienen colesterol, que sobre todo son algunas carnes y de hecho algunos cortes de carnes, ¿no? Porque hay cortes, por ejemplo, de cerdo tan magros como el pollo, o sea, lo que llamamos luego maciza, puede ser muy bajo en colesterol también, tanto como como la carne de aves.
Entonces, sobre todo vigilar que cortes. Todas las que son las vísceras son más altas en colesterol, los sesos también van a tener más colesterol. Entonces, sí hay tablitas muy fáciles de ahí sí localizar en internet y ver los alimentos con mayor cantidad de colesterol, nada más buscar que sean tablas recomendables. Por ejemplo, uno, pues obviamente que siempre les recomiendo es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que sí nos dice exactamente cuánto colesterol. ¿Cuánto colesterol hay que comer? No más de 300 miligramos de colesterol al día. Un huevo entero nos da alrededor de 230, 220 miligramos de colesterol. Entonces sería, si alguien tiene problemas de colesterol, no más de un huevo al día, dependiendo de qué tan elevado está su colesterol. Pero si no, pues puede ser un huevo al día. Si ya está muy elevado, pues entonces el huevo, por ejemplo, sería una de las cosas que tendríamos que restringir y buscar puros cortes en carne magros, los más magros con menos grasa posible. Este, también por acá, Arturo de la Facultad de Ingeniería nos pregunta si las grasas trans son grasas transgénicas. No, nada tiene que ver el trans, el nombre de las grasas trans con grasas transgénicas. El trans, creo que se me pasó decirlo, es de los enlaces, que la forma en la que se organizan, que unos son enlaces tris o enlaces trans, cis, con C de casa, cis o trans. Y entonces, como les decía, que son imágenes especulares que son isómeros, unos son tris o cis, perdón, otros son trans, y entonces de ahí viene el nombre trans. No tiene nada que ver con lo transgénico. Y pues hasta aquí terminamos. Yo les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho que nos vean cada día y pues los espero aquí la próxima semana. Y pues a los deportistas espero que hagan sus citas. Hasta luego, que estén muy bien.